Vamos a definir el monto de inversión, la tasa libre de riesgo anual y diaria para calcular otros índices o otros indicadores adicionales. Por ejemplo, tenemos la rentabilidad que allá en los momentos ya lo hemos calculado esto hasta aquí, venta igual ya hemos calculado. Lo que no hemos calculado es su coeficiente de variación, su ratio de Sharpe y su ratio de Treynor. O sea, tres indicadores adicionales le vamos a incorporar con la idea de que esos indicadores sean definitivos para tomar una decisión. O uso Treynor, o uso Sharpe, o uso coeficiente de variación, dependiendo del objetivo que tenemos. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos aquí en el paso 4? Como ya no tenemos estos datos, lo único que vamos a hacer es rellenarlo. Tenemos la rentabilidad acá, ¿sí? La tenemos acá. Tenemos la varianza. Tenemos la varianza, sí, aquí tenemos. Tenemos la desviación estándar también ahí. Y tenemos el beta aquí. Lo que no tenemos es el coeficiente de variación Sharpe y Treynor. Entonces esto de aquí lo ganamos para todas las empresas y el mercado. Ojo, que todo eso ya lo tenemos, ¿no? Entonces aquí, para tener un mayor entendimiento, podríamos también aplicarle el formato del condicionante. La empresa 3 en rendimiento es la mejor, en riesgo. En riesgo el mercado es el mejor. En este caso la empresa 3 es la mejor y en este caso el mercado es la mejor. Ahí teniendo algunos indicadores para tomar decisión al final. Bien, coeficiente de variación. El indicador del coeficiente de variación me va a mostrar cuánto de riesgo yo tengo que asumir por cada punto de rendimiento que yo obtenga. Por cada punto de rentabilidad que yo obtenga, cuánto de riesgo tengo que asumir. Este es un indicador relativo que me permite comparar con cualquier activo. Con cualquier activo. Entonces yo quiero saber, según, fíjense que estoy relacionando rendimiento y riesgo, según el indicador y el objetivo de que se busca minimizar el riesgo para un inversionista versus el riesgo, ¿cuál sería la mejor inversión? Me la daría este indicador. Este indicador me la daría. Entonces, ¿cómo calculo? Va a ser igual a la rentabilidad promedio del activo dividido entre la desviación estándar. Pero usamos este o usamos ese entre la desviación estándar. Al revés. Desviación estándar dividido entre la rentabilidad promedio o esperanza matemática también, por eso lleva la E. En algunos casos, en algunos textos van a encontrar la E, en otros directamente la rentabilidad promedio
A ver, calculémoslo. Este no es porcentual, este es un dato absoluto. Pero es un dato entero. Ahora, veamos. Desviación estándar dividido entre el rendimiento. Lo vamos a dar para todas las empresas y le vamos a aplicar el formato ¿qué me está diciendo? Bajo este sí es un indicador contundente. Coeficiente de variación. Mide el riesgo que yo voy a asumir por cada punto de rendimiento. Entonces, si el objetivo es minimizar el riesgo con un inversionista adverso al riesgo, la decisión que yo tomaría para que el inversionista invierta, le diría, invierta en el mercado, y si no está en el mercado, invierta en la empresa 2. Si vamos a elegir solamente entre las empresas, directamente en la empresa 2. Quiere decir, por cada punto de rendimiento, el inversionista en esta empresa 2 asume 32.7 de riesgo. Fíjense cuál es la peor, que ya lo habíamos visto al comienzo, ¿no? Por cada punto de rendimiento asume 169.7 de riesgo. Altísimo por cada punto de rendimiento. Entonces, no invierta directamente, por eso me está saliendo rojo, no invierta aquí, invierta en el mercado, va a tener un menor riesgo a un cierto nivel de rendimiento. Y si no hay en el mercado, directamente, si vamos a elegir entre las 5 empresas, directamente la mayor o la empresa potencial para invertir, aquí sería, o la de menor riesgo, sería la empresa 2. Directo, hasta ahí ya podemos tomar una decisión. Hasta ahí yo podría decirle ya al inversionista, señor inversionista, invierta aquí. Es donde menos riesgo va a soportar. ¿Listo? Veamos el de Sharpe. Veamos el de Sharpe. ¿Qué dice el de Sharpe? El coeficiente de Sharpe es de rendimiento, este es de riesgo, me muestra el riesgo relativo. El ratio de Sharpe me va a mostrar la rentabilidad menos la rentabilidad de un activo libre de riesgo dividido entre la desviación estándar. Entre la desviación estándar. Fíjense, ¿qué es TRF? Es el rendimiento que me daría un activo libre de riesgo. Que este de aquí es el rendimiento promedio que hemos encontrado del activo. Y la desviación estándar allá también la hemos encontrado. Ahora, el dato no sé si tengo dato acá. Sí, 2.5 anual y un monto de 30.000 euros. Entonces, el monto de la inversión es igual a 30.000. El rendimiento de un activo es de 2.5, pero ahí ese 2.5 está anual. Y yo estoy trabajando con datos diarios. Entonces, esa rentabilidad tengo que transformarla en una rentabilidad libre de riesgo diaria. Este es de rendimiento.
rentabilidad de un activo libre de riesgo diaria. Va a ser igual a 1 más 2.5% o la rentabilidad anual elevado menos 1. Si nosotros lo llenamos ya estos datos, decimos es igual a 1 más 2.5%, que ya hemos puesto, elevado a 1 dividido entre, ojo, la tengo anualizado. Se van a anotar estos datos. El año bursátil, 252 días. El mes bursátil, 21 días. El trimestre bursátil, 61 días. El cuatrimestre bursátil, 84 días. Entonces, como aquí está anualizada, 252 días menos 1. Así va a ser. Entonces, apliquémoslo a ver. Dice es igual a 1 más la tasa anual, cerramos, abrimos, 1 dividido entre 252, cerramos, menos 1. Me sale 0,01 diario. 0,01 diario. Por ahí, si le aumentamos 1 más, me va a salir 0,10. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la rentabilidad diaria para aplicar para el ratio de Sharpe. Entonces, aplicamos. Decimos, la rentabilidad de la acción menos de la rentabilidad libre de riesgo. Todo esto dividido entre la desviación estándar. Entonces esta de aquí la fijamos, fíjense, cuidado con esto porque normalmente no la fijan y la jalan y le da cualquier cosa. ¿Para qué la voy a fijar? Para que fíjense no se mueve. Si no la fijo, se va a venir aquí y ya va a variar el dato. Normalmente en el examen ese es uno de los problemas que tiene. ¿Qué hacen? Así. Bueno, agarran, directamente hacen la fórmula, lo jalan. ¿Le va a dar datos? Sí, le va a dar. No va a variar, pero fíjense. Estoy con un dato 0. Aquí igual. Estoy con un dato 0. Entonces, normalmente, como ya le da datos, ya con eso directamente lo comparan. Entonces, cuidado, lo fijan, la tasa libre de riesgo, la fijan y recién la corren. Aplicamos el formato aquí, el formato mayor. Nuevamente, ¿qué me dice? Este indicador del ratio de Sharpe, ¿qué me dice? Que es de rendimiento. Me dice, si el objetivo del inversionista es tener el mayor rendimiento posible por cada punto de riesgo, el inversionista debería invertir ¿dónde? En la empresa 2. Eso me dice. En la empresa 2. En la empresa 2, fíjense, es la que tiene mejores condiciones. Y la segunda alternativa sería invertir en el mercado. Nuevamente, ¿qué me dice la empresa 1? No, me dice, es la peor. Pero aparte de ser la peor, le va a destruir valor. ¿Por qué?
ni siquiera cubre el riesgo, la rentabilidad de un activo libre de riesgo, ni siquiera cubre eso. ¿Qué quiere decir? Mejor yo invierto en un activo sin riesgo a estar invirtiendo en esta acción que me va a dar una rentabilidad menor y todavía arriesgando todavía de que puedo perder. O sea, no, fíjense, en las dos. Entonces, en la observación que le voy a poner, aquí sería el mercado y aquí sería la empresa 2. Entonces, según el coeficiente de variación, en este caso sería el mercado la mejor opción, y según Sharpe sería la empresa 2 y la segunda alternativa sería el mercado. Y acá la primera alternativa es el mercado y la empresa 2 es la segunda alternativa. O sea, están entre esas dos igual. Dependiendo del objetivo. Aquí era donde decía, a ver, si el objetivo del inversionista es minimizar el riesgo, tomando en cuenta que el inversionista es adverso al riesgo, ¿cuál elegirían? ¿Qué indicador utilizarían? Coeficiente de variación y elegirían el mercado. Si el objetivo del inversionista es maximizar la rentabilidad, tomando en cuenta que el inversionista es adverso al riesgo, y utilizarían el ratio de Sharpe y elegirían la empresa 2. Fíjense que aquí ya no me da espacio para decir esta o esta, no, tal, directamente. Directamente me dice, tal sería la acción potencial a invertir. A ver, veamos Traynor. ¿Qué me mide Traynor? Traynor me va a medir el riesgo, o perdón, la rentabilidad que voy a obtener, pero tomando en cuenta solo el riesgo sistemático. Tomando en cuenta solo el riesgo sistemático. Entonces, es de riesgo. No lo uso mucho este indicador. La rentabilidad menos acá lo fijo. Nuevamente este indicador, fíjense, me dice la mejor alternativa de inversión, ¿cuál es? Nuevamente me dice la empresa 2. Me lo confirma que debería invertir en la empresa 2. Entonces lo anoto acá, empresa 2. ¿Para qué me va a servir esto de acá? Fíjense, entre los tres indicadores, todos me han dicho empresa 2, entonces coincide porque el objetivo en ese caso es maximizar la rentabilidad. En el otro del mercado, lo que coincide es que es minimizar el riesgo. Entonces estos serían los tres indicadores. Como le digo, en la práctica normalmente esta no lo uso mucho porque solamente está tomando en cuenta el riesgo sistemático del mercado. En cambio, en este caso no, toma todo el riesgo. Entonces yo uso estos dos. Cuando el objetivo es minimizar el riesgo, uso el coeficiente de variación, este de aquí. Y cuando el objetivo es maximizar el riesgo, tomo el ratio de Sharpe. Entonces en los exámenes yo le voy a preguntar sobre esos dos indicadores. Una vez tengo eso, ya lo más fácil es
graficarlo de acuerdo a los datos que tenemos acá para mostrarlo gráficamente, que ya allá lo hemos hecho ya el análisis, la decisión ya la hemos tomado igual arriba, solamente con el gráfico nos va a mostrar de una manera más sencilla cuál sería el activo en mejores condiciones, nada más. Y el paso 6, que son las conclusiones. ¿Qué tenemos que responder a estas tres preguntas importantes? ¿Cuáles son las acciones más o menos sensibles al riesgo sistemático? ¿Con qué vamos a medir esa? Con el beta. ¿Cuáles son las acciones dominantes en el análisis? ¿Con qué vamos a usar eso? Con el coeficiente de Sharpe. ¿Cuál es el comportamiento de las acciones en el mercado? ¿Cuál es la que está mejor? La única que está mejor, a ver, vamos a ver. Mejor que el mercado. Sí. La única que está mejor que el mercado es la empresa 2. Después todas las demás empresas con respecto al rendimiento están por debajo del mercado. Entonces esa es la respuesta de la tercera pregunta. Recomendación, de acuerdo al objetivo. Si el objetivo es minimizar el riesgo, voy a invertir en el mercado. Si el objetivo es maximizar el rendimiento, voy a invertir en la empresa 2. Entonces eso respondo. Eso le pongo en la recomendación. Se recomienda que el inversionista, si su objetivo es minimizar el riesgo, invierta en el mercado. Si su objetivo es maximizar el rendimiento, invierta en la empresa 2. Hasta ahí. Esa es la segunda fase y es su segundo taller que tienen ustedes. Hasta ahí sería la primera pregunta de su examen de evaluación, porque son dos preguntas. Hasta ahí sería su primera pregunta, hasta recomendar en qué activo invertir. Próxima clase vamos a graficarlo, que tarda un poquito más. Lo graficamos y ahí terminamos con este análisis descriptivo univariable. Voy a tomar su asistencia.